Bueno, aquí vamos de nuevo. Bueno, ahora sí pongámonos serios. Hace unos días hicimos una visita con los compañeros de la universidad al Banco de la República, de la cual pudimos aprender distintas cosas acerca de la economía, la política monetaria y demás aspectos que giran en torno a la moneda. En ese sentido, con base en la visita, creamos una exposición, la cual va a ser presentada a continuación por mí y por mi compañero. Así que si están preparados, comencemos. Bueno, hola a todos los que están viendo esta exposición. Mi nombre es Leonardo Solano y mi compañero se llama Diego Cante. Hoy les vamos a exponer acerca del análisis del rol del Banco de la República durante la pandemia y después de la pandemia. Entonces, pues primero hay que hacer unas aclaraciones de lo que vamos a tratar en esta exposición, tal como el comportamiento de la economía, las estrategias de la Junta Directiva, el comportamiento de los indicadores, también el impacto del contexto y políticas del banco en MIPYMES y grandes empresas, la integración de funciones del banco internacional para producción y distribución de divisas y por último las conclusiones de la actividad. Aquí podemos resaltar algunos detalles, tales como que durante la pandemia, en los primeros meses, se aplicó una imposición de cuarentenas y otras restricciones a la movilidad que hicieron que la economía se contrajera alrededor de un 6,8%. Alrededor de unos 509.000 negocios durante ese contexto cerraron por las presiones económicas que causó las restricciones y la pandemia en sí, y también la pérdida de empleos. Se calcula que se perdieron aproximadamente 4.9 millones de empleos, lo cual significó una tasa de desempleo bastante alta, que ronda exactamente el 15.9%, pues de la peor época de la pandemia. También resaltar la pobreza, que pasó de un 35.7 en 2019 a un 42.5 en 2020, gracias a la paralización económica en gran parte, y también una baja en la inflación, ya que pues debido a la restricción de movilidad, pues no está moviendo la economía. Pero pues alrededor del 2021 empezaron a llegar vacunas, inicialmente para las poblaciones más vulnerables y después pasó a la población general, lo cual permitió que la economía se pudiera recuperar poco a poco. Por parte del gobierno hubo, digamos que una coyuntura que se presentó y el gobierno lo que hizo fue crear varios programas para el apoyo de ingreso solidario. Ese apoyo fue para las empresas mediante unos subsidios de empleo y así mitigar el impacto social y económico que se venía presentando. También hubo un crecimiento económico, pues no fue como tan rápido, pero sí fue un crecimiento sostenible, aunque limitado por la desaceleración de la economía mundial que se venía presentando debido a la pandemia. El gobierno actual, liderado por el presidente Gustavo Petro, lo está apostando a una economía incluyente en las reformas en los sectores energético, tributario y laboral, más enfocado a la transición energética. También hay que tener en cuenta que el Banco de la República durante ese contexto no actuó porque sí. Tuvo unos ciertos objetivos para poder mantener la economía a flote, tales como la protección de los sistemas de pago presentes en el país, preservar que exigían disponer las opciones de crédito y préstamos para que se moviera la economía, la estabilización de mercados clave para que el país pues se mantuviera estable durante esa coyuntura y también el estímulo a la actividad económica a pesar de las dificultades. Entonces, pues hay que primero hablar de una política expansiva del Banco de la República durante los primeros meses de la pandemia. Es más exactamente de marzo de 2020 a septiembre de 2021, cuando se quiso dar un impulso a la economía y liquidez mediante la baja de tasas de interés y la inyección de liquidez al gobierno para que pudiera llevar a cabo sus proyectos sociales y pues evitar que el fenómeno de la pandemia afectara a más gente de la que ya estaba afectada. Después, unas acciones importantes de ellos fueron reducir la tasa de interés de un 4.25% a 1.75%, buscando abaratar el crédito y impulsar el consumo. También toma de medidas para garantizar la liquidez en el sistema bancario, facilitando el acceso a crédito y operaciones de mercado abierto. También el incremento de la compra de bonos y deuda pública en el mercado secundario, lo cual pues permitirá que el gobierno tuviera más liquidez para llevar a cabo todos sus planes durante ese contexto. Dentro de la política restrictiva, cuando la economía nacional comenzó esta recuperación a lo largo del tiempo de manera sostenida, por encima de las estimaciones, se aplican unas medidas para de alguna manera controlar esa inflación que se venía presentando. Esto es pues producto del aumento generalizado de precios que se manifestó en dicha época. Este proceso fue realizado desde octubre del 2021 hasta la actualidad y también hubo un impulso a la economía y a la liquidez, y esto también ayudó a subir las tasas de interés y desincentivar el consumo, y que de esta manera como que se evitara tantas compras impulsivas y pues fuera más regulado. Que las acciones importantes desde septiembre del 2021, el banco lo que hizo fue comenzar como a elevar las tasas de interés de manera progresiva, pues lógicamente no lo iba a hacer como tan de momento y tan fuerte, porque podía haber un problema económico y pues un manejo mal del Banco de la República, y lo que se hizo fue pasando del 1.75% al 13,25% en mayo del 2023
para lograr controlar la creciente y la inflación y así pues también la demanda interna y moderar el crecimiento de los precios. Por otra parte, digamos, otra acción fue que se endurecieron las condiciones crediticias al subir las tasas. Digamos que esto se volvió más complejo, lo que provocó una reducción del crédito al consumo y el tema comercial. Por otra parte, el monitoreo constante de todos los comportamientos que se venían manejando en la inflación y para poder decidir qué medidas se iban a tomar para mantener bajo control ese proceso y llevar al objetivo que era el 3%, que no fuera ni menor a eso, ni mayor, porque pues podía haber afectación de la economía a nivel general para el tema de empleo y demás. Ahora pasamos a unos indicadores durante ese contexto. Primero que todo, que es el Producto Interior Bruto, que pues va desde el primer trimestre de 2020, o sea, marzo, hasta la actualidad. Entonces, de esa evolución del PIB podemos sacar algunas conclusiones o algunos puntos clave, tales como el sufrimiento de una contracción significativa del Producto Interior Bruto, que exactamente cayó a 179.411 miles de millones de pesos debido a los efectos del confinamiento y la disminución de la actividad económica. También podemos destacar una recuperación desde el año 2021 de una manera consistente, alcanzando pues un nivel aceptable de crecimiento, más exactamente con más de 200.000 miles de millones de pesos después del año 2022. Y también pues a pesar de que se presentó un crecimiento notable durante ese tiempo, también podemos destacar un leve estancamiento de la economía a lo largo del año 2023 que todavía persiste hasta el año 2024. También ahora los indicadores del desempleo y pues ahí podemos destacar que la tasa de desempleo tuvo un aumento drástico en los primeros meses del 2020 debido al cierre de actividades económicas y confinamientos provocados por la pandemia. También la disminución progresiva de la tasa de desempleo después del año 2021 y con una tendencia decreciente hasta la actualidad, gran parte por la reapertura económica y la introducción de nuevas actividades. También un sostenimiento de la tasa alrededor del 9% en 2023, que pues también tuvo unas fluctuaciones, pero pues que no fueron más allá del 10%. Y por último, la inflación o el índice de precios al consumidor. Esos son los indicadores mes a mes. Y esos son los indicadores resumidos por año, incluido el actual año 2024. Entonces podemos destacar que los meses de mayo y junio no hubo inflación, hubo deflación. O sea, el consumo y pues el movimiento de la economía prácticamente no existió. Pero después se presentaron picos inflacionarios significativos, con aumentos del 1.67 y 1.63 respectivamente en enero y febrero de 2022. Y también destacar que en el año 2024 se presentó una disminución constante de la inflación, incluso alcanzando el 0% para agosto del 2024. Por parte del impacto de las políticas, dentro de la política monetaria, el sistema de las entidades públicas lo que hizo fue hacer como un fomento hacia el apoyo de la presidencia de la República a través de la Consejería Presidencial del sector privado con complejidad y equidad y el Departamento de Planeación, Dirección de Desarrollo Empresarial. Dentro del Sistema Nacional de Apoyo de MIPYMES, el Consejo Superior de la Pequeña y Mediana Empresa tuvo mediante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Dirección de MIPYMES, varios impulsos a través de empresas o entidades que apoyaron, digamos, esta situación y también por parte del Ministerio de Trabajo a través del SENA y el programa del Fondo Emprender. Por otra parte, el apoyo también se fue mediante el tema académico por parte de Conciencias, digamos también el Ministerio de Agricultura, FINAGRO, que digamos que fue el Fondo Agropecuario de Garantías, que impulsó todo el tema de agropecuario, y por parte de capacitaciones también se hizo mediante MINTIC, que fue el programa de APSCO, que fue para MIPYMES, y el programa de Vive Digital, que a través de esto se hicieron varias capacitaciones en cuanto al emprendimiento en las diferentes empresas. También hubieron entidades privadas que cumplen funciones públicas, como Confecámaras y Cámara de Comercio regionales y municipales, que apoyaron esta situación. Es que también por parte de las MIPYMES se presentaron el 99.3% de las empresas activas, digamos que como podemos evidenciar son las que mayor capacidad o envergadura tienen en cuanto a las empresas, son las que más ocupan este sector, y las micro y pequeñas empresas que suman el 97,8%. Por parte de las micro y pequeñas empresas, lo que se evidenció que por parte de las políticas monetarias se pudo lograr un impacto alto. Por parte de las micro y pequeñas fueron las más afectadas, ya que ellas digamos que enfrentaron dificultades de liquidez y reducción de la demanda. Gracias a las políticas expansivas como la reducción de tasas de interés, se logró mantener
su existencia mediante créditos a las tasas más accesibles, que aún así también muchas pues desafortunadamente cerraron por no tener ese músculo financiero, y otra estrategia que hicieron fue reducir el personal, pero pues esto no ayudó mucho. Por otra parte, las medianas empresas se beneficiaron de las políticas expansivas. Ellas accedieron a los créditos con mejores condiciones y pudieron facilitar esa recuperación que tuvieron en esta época, aunque tuvieron que enfrentar problemas, temas logísticos y costos, digamos que en los insumos, debido a la crisis que se venía presentando en suministros por la pandemia, y que la mayoría pues no estaba produciendo estos insumos por la situación que se venía presentando. En cuanto a las grandes empresas, a pesar de que fueron más resilientes, pues porque tenían un mayor músculo financiero, algunas de ellas sufrieron una disrupción en las cadenas de suministro y la volatilidad en los precios de los insumos, teniendo en cuenta que la mayoría de productores no estaban ejerciendo sus labores y debido a la pandemia pues era difícil conseguir los recursos. Ellos se vieron en esa situación de no tener muchos proveedores que pudieran brindarle los insumos, pero digamos que gracias a las políticas de reactivación y estímulos pudieron digamos que adaptarse a esa situación de manera más rápida que las microempresas, que no tienen como esa fuerza y ese tiempo como de sostenibilidad que tenían ellas. Que de manera general, a partir del 2022, con las políticas restrictivas y el aumento de las tasas de interés, que las empresas en general le enfrentaron mayores costos del financiamiento, pues porque todo subió de precios y demás, y esto frenó en parte el ritmo de recuperación, especialmente para las micro y pequeñas empresas, que eran como las que más se veían afectadas de esta situación. En cuanto a la integración de funciones, en cuanto a la unión del Banco de la República y la Imprenta Nacional, fue un fortalecimiento que se tuvo porque pues digamos que esto ayudó a mantener un flujo adecuado del efectivo y cubrir la demanda económica de esa época, teniendo en cuenta que la necesidad de mantener esa estabilidad y coordinar digamos esas estrategias para mejorar esos procesos logísticos y productivos era de vital importancia en el sector, y de esta manera poder dar cumplimiento a la entrega oportuna a su lugar de destino. Dentro del proceso productivo, la Imprenta Nacional debe asegurar que mediante un ingeniero que es el encargado de revisar los procesos y realizar el estudio de toda la producción, se busca como la manera de volver eficiente la producción de billetes y las monedas dentro de los tiempos establecidos. Digamos que no se pase de ese periodo de tiempo que está en el cronograma de ejecución, y de igual manera, digamos, generar y cumplir con la correcta distribución y utilización de los mismos. También saber administrar el proceso logístico y de distribución, el tema de transporte, digamos que sea de manera seguro con apoyo del tema de seguridad y demás, que no vaya a haber un riesgo de pérdida o de robo, que se mantiene la disponibilidad del efectivo en todo el país, teniendo en cuenta que se venía presentando la crisis. En estos casos también se requiere pues por parte del ingeniero como esa planificación logística y que optimice la ruta de distribución del mismo dinero y disminuya los costos que se venían ejecutando en esa labor. Otra cosa que podemos destacar es que, pues en cuanto a la logística y distribución, los billetes y monedas, cuando se producen, aparte de tener un proceso riguroso dentro de las instituciones donde se producen, también deben tener un protocolo de transporte que les permita moverse seguramente por todo el país. En ese caso, pues se requiere planificar una logística que optimice las rutas y disminuya los costos de pues transportar esos billetes del Banco de la República hacia los bancos comerciales u otra clase de entidades financieras. Y pues ya para cerrar, tenemos algunas conclusiones que les queremos presentar. Pero la primera conclusión, se evidenció que las salidas académicas nos permite tener un contexto más claro de la realidad que viene pasando a los procesos. Esto nos ayuda a entender de mejor manera cómo se realiza el proceso dentro del Banco de la República y en la estabilidad económica. Digamos que en qué ayuda este proceso o la actividad, la misionalidad del Banco de la República en cuanto a que la economía en el país sea regulada y que las decisiones se tomen de manera correcta en base a las personas que están liderando este proceso para regular que la economía como que surta su proceso y se mantenga la estabilidad en cuanto a mercadeo y demás. Bien, este ejercicio nos permitió reconocer la importancia de las buenas decisiones del banco mediante pues sus políticas, ya sea de aumento, disminución de inflación, de liquidez y demás, más que todo en situaciones poco cotidianas como lo fueron la pandemia y el desorden financiero que eso causó, todo el caos económico que este fenómeno generó y que obviamente nos agarró a todos de sorpresa. En cuanto al valor de la logística, pues tenemos en cuenta que por parte de los ingenieros pues es como el enfoque que tenemos
en cuanto a la misionalidad que tenemos en nuestro cargo, de cumplir con esa logística y la coordinación que sea de manera eficiente. Y esto se enfoca mucho entre la imprenta nacional y el Banco de la República, porque la idea es asegurar que esta disponibilidad del efectivo, ya sea monetario, tiene que ser de manera coordinada y que no surta una afectación o en un aspecto crucial para el correcto funcionamiento, y que se cumpla y se estabilice la economía gracias a esta coordinación y esta logística que se maneja. Entonces, pues para que tengan en cuenta, esas son las referencias que utilizamos para proyectar toda esa información en las diapositivas, y pueden ver las referencias. Y eso fue todo, amigos. Muchísimas gracias por su atención y quedamos atentos a cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz tarde. Y bueno, amigos, eso fue todo por el día de hoy. Espero os haya gustado, y si tienen alguna duda, pregunta, comentario, lo pueden dejar aquí en la caja de comentarios del video. Y si les gustó, denle like, suscríbanse y denle click a la campanita para que les siga llegando las notificaciones de lo que vayamos subiendo. Así que sin más que decir, nos vemos en la próxima.